Rusia ha dado cifras de movilizaciones movilizaciones de entorno, movilizaciones de sus soldados para este conflicto ucraniano de en torno al 15%. Daba esas cifras a finales del verano del 2022, en medio de la segunda contraofensiva ucraniana. Sin embargo, el reclutamiento, como digo, en Ucrania es masivo, obligatorio, forzado, de soldados de población civil reconvertida en soldados que no está dispuesta a mantener ese conflicto, ¿no? De ahí precisamente que el amotinamiento por la rebelión de unidades militares haya sido mucho más frecuente en el ejército ucraniano que en el ejército ruso, donde la diversificación de sus unidades y su especialización es mucho más marcada. Y además se ha desarrollado a lo largo de todo este conflicto ucraniano, en primer lugar, después ruso-ucraniano, de tal forma que los soldados de las que formaban parte del ejército popular de las repúblicas separatistas, pues son soldados, es un ejército que se ha curtido en el combate, que se ha curtido en la experiencia de combate. Es un ejército experimentado y especializado, y eso lo ha demostrado en multitud de enfrentamientos, especialmente en el que tuvo lugar en Mariupol a finales de abril de 2022, pero luego ha demostrado en numerosas veces. Sin embargo, el ejército ucraniano es un ejército de reclutas, de reemplazo, como se dice, que no está preparado. No está preparado para un conflicto de esta envergadura, que efectivamente, como yo ya decía, nuevamente con toda humildad, en torno a abril ya tenía dimensiones de un conflicto de estado a estado, es decir, de un conflicto entre estados, una guerra total. En mi opinión, este conflicto ya tenía dimensiones de guerra total en abril, en torno a la primera contraofensiva ucraniana, por las medidas que, precisamente, las medidas en cuanto a la planificación económica, en cuanto a la planificación de la industria militar, que toma el gobierno ruso, tanto para resistir el intento de aislamiento económico de Rusia, como para sostener precisamente el esfuerzo de guerra y sostener las necesidades militares de su ejército en el este de Ucrania. El ejército ucraniano y el Estado ucraniano es un Estado que ya tiene claros síntomas de ser un Estado fallido en el verano del 2022. No solo por la destrucción que está infringiendo Rusia de sus unidades militares más importantes, es decir, de sus centros
operativos en términos militares, sino por la destrucción. Y por la destrucción que luego le va a infligir eh, con posterioridad a la llamada segunda contraofensiva ucraniana, sino porque es que es un Estado que no puede sostener eh, ese esfuerzo de guerra. O sea, no se encuentra en condiciones económicas de sostener ese esfuerzo de guerra porque es un Estado que está económicamente en crisis. O sea, es un Estado que no puede. O sea, es un Estado que ya de por sí, para mantener su actividad civil, ya le cuesta enormemente. Es un Estado económicamente en crisis, inviable, que desde luego no cumple los parámetros, las condiciones para ingresar en la Unión Europea. O sea, en todo caso, el ingreso de Ucrania en la Unión Europea sería a largo plazo, y si se adopta, o sea, se somete a los criterios de Unión Europea para la convergencia. Es decir, hay otros estados europeos que están en mejores condiciones para ingresar en otros estados de los Balcanes, por ejemplo, que están en mejores condiciones para ingresar en la Unión Europea. Sin embargo, la Unión Europea antepone la candidatura de Ucrania a la Europea. Dejando el tema este del ingreso de Ucrania en la Europea, es decir, es un Estado económicamente colapsado en el verano de 2022 y pretende mantener una guerra contra una potencia económica, industrial y militar como es Rusia, lo cual le aboca a ser un Estado fallido. Bueno, pues este Estado económicamente colapsado y fallido, especialmente con el daño que le va a infligir a su industria civil, y ya no solo a su industria militar, sino también a su industria civil, Rusia, a partir de la segunda contraofensiva ucraniana, es decir, a partir del otoño. Este Estado ucraniano fallido es el que pretenden que siga en guerra y el que desde Occidente nos dicen que va a ganar la guerra contra Rusia. En fin, el chiste se cuenta solo, por llamarlo de alguna forma.